Para los que están preguntando tímidamente, ¿cómo puedo servir a la niñez vulnerable? Para los que ya caminan en el M aquí. Para los que están a punto de empezar o quienes llevan una vida en esta trinchera. Para el cristiano con hambre y sed de justicia. Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos, Evangelio, Familia, Iglesia y Sociedad. Bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Si ustedes no escucharon el episodio pasado, por favor regresen y escuchen la conversación que tuvimos con Ruth Laurente, que nos compartió antes de empezar a hablar siquiera del ministerio, de qué es el proyecto que nos va a compartir hoy. Hablamos del testimonio de su vida y de cómo el Señor la rescató de ella misma y de una vida muy aparentemente buena. Ella era una niña buena, una buena estudiante, una buena hija, una cristianaza, de esas ocupadas. Y cómo el Señor te rescató del legalismo. Entonces, de verdad, bienvenida otra vez. Gracias por tu tiempo. Lo valoramos muchísimo y sabemos que va a ser de bendición y edificación para muchas personas que nos están escuchando. De verdad queremos hacer énfasis y hacer una invitación a revisar. No importa en qué etapa de tu vida cristiana estás, si estás empezando, si estás avanzada en años o avanzado en años en cuestiones de ministerio, o estás en un impasse. Siempre es bueno revisarnos el pulso y decir delante de Dios qué necesito confesar, qué necesito soltar, qué necesito entregarle al Señor y qué necesito dar la bienvenida. Porque el Señor es así. El Señor nos saca de ciertas cosas, pero nos provee otras, nos priva de otras cosas y nos provee de otras. Él es así. Entonces, simplemente compartir historias de esperanza. Y hoy vamos a entrar a hablar con Ruth acerca del trabajo actual, de como esposa de plantador, que es un equipo que está replicando este modelo que a mí me parece un modelo muy saludable de iglesia. Ruth nos contó lo que la cautivó de la comunidad a la que Dios le permitió llegar después de estar en varios lugares, ¿verdad? Aquí en Guatemala, de iglesias. Dios proveyó un lugar de descanso, de refugio, de alimento para su vida en Iglesia Reforma. Bendito sea Dios. Y Ruth, ¿cuándo, para empezar, digamos, a retomar tu historia ahí, me llama la atención que yo he visto el progreso de Iglesia Reforma primero de lejos, como amiga a la distancia y amiga de que de repente por las redes y esto tenés como contacto, ¿verdad? Y con los pastores, como vos decís, que son realmente, fueron mis hermanos mucho antes que fueran mis pastores. Y yo veía el progreso de Reforma de lejos, pero fue como muy desde el principio que intencionalmente dijeron, queremos que en el ADN de la congregación esté la atención para el vulnerable, porque Dios es así. No es como, un ministerio de misericordia o algo así como que unas hermanitas ahí se va a encargar de llevar alimento a algunas viudas, sino que está entretejido en la exposición de la palabra cada domingo, en los métodos, en cómo gastan el dinero. Y de verdad no queremos hacer un anuncio, no planificamos que esto fuera una plática que llevara hacia eso, pero tenemos la fortuna de pertenecer a una comunidad donde miramos cómo se despliega el evangelio en ese sentido y nos inspira y quisiéramos ver mucho más comunidades sanas en este sentido, empleando los recursos y las vidas, porque no solo recursos, pensemos en dinero, en el tiempo, en el esfuerzo, en el amor, cómo se ve. Entonces, contanos cómo viste vos el desarrollo en Reforma de Somos, por ejemplo, o de Iniciativas Reforma, ¿verdad? Que ya se está consolidando mucho más. Y que ustedes han oído de Somos, hemos tenido aquí a Paula Alvarado con nosotros, y Somos es un aliado, o sea, somos hermanos, yo creo que es inseparable ACH de Somos, y entonces hemos visto la mano de Dios a través de Somos, pero contanos tú, que ahorita estamos viendo como tu historia de cómo llegaste al principio y cómo han ido desarrollando todo eso. Sí, como tú dijiste, una cosa que admiro y trato de vivir en mi día a día es una relación genuina, una relación que
inicia con Dios y que rebosa a tus hermanos, que es como la parte que viene en consecuencia de, ¿verdad? Siempre, por ser humanos, pecadores, vamos a tener conflictos en nuestras relaciones, pero como el Evangelio te ayuda a ir más allá de ese conflicto y no solo quedarte con la herida, con el malentendido, sino más bien cómo vivir esto en el día a día. Y creo que ese es el reto, ¿verdad? Tener una vida misional. Y una cosa que a mí me retó, y todo empezó con una prédica, y fue muy interesante porque yo nunca había escuchado, yo había estudiado Gálatas en ese momento, pero la prédica de cómo Dios nos adopta a nosotros como sus hijos y entender cómo la adopción, lo que hablamos siempre nosotros, en la cultura judía significaba el hecho de tener un hijo adoptivo, los privilegios que tenía el hijo adoptivo a diferencia del hijo propio. Entonces fue tan confrontador que yo creo que Larry, que es el que inició con todo este movimiento, ya venía con una idea de hacer algo, de servir en algo. Entonces, siempre cuando están hablando entre todos dijimos, ¿y por qué no hacemos esto o lo otro? Bueno, yo no sé si fue esa conversación que tuvo Larry con Justin, pero Justin fue una prédica, fue como una paréntesis a nuestra serie, porque nosotros siempre estamos estudiando libros de la Biblia. Le dijo, bueno, hoy vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar sobre la adopción. Y yo dije, ¿pero por qué vamos a hablar de eso? O sea, no tiene nada que ver. No es una iglesia temática, es una iglesia de predicación expositiva. Pero él dijo, vamos a hablar de algo muy importante. Y fue predicación expositiva, porque fue solo un pasaje, no fueron varios pasajes saltando. Y fue tan confrontador. Después de eso, Larry se paró frente de la iglesia y dijo, bueno, ahora que hemos entendido que somos adoptados, lo mejor que podemos hacer es servir a los vulnerables. Entonces, ¿quiénes les gustaría después de la iglesia quedarse para poder hablar un poco de qué podemos hacer? Él no tenía un plan. Después nos dimos cuenta que no tenía un plan. Al inicio creíamos que sí, era como todos, es más fácil decir, puedes hacer esto, y uno dice, ok, lo hago. Entonces, eso también es muy interesante porque normalmente hay una línea. Entonces, tú puedes decir, ok, dime qué hacer y yo lo voy a hacer. Pero es diferente decir, ok, ¿qué es lo que esto impacta en tu corazón y cómo crees que tú podrías servir individualmente de esto, ¿verdad? Y cómo el fue. Señor, ajá, y cómo es un trato bien personal, a pesar de que es un plan y va siendo un plan estructurado, porque tampoco te quedas como bloqueando toda la vida. O sea, el Señor ha llegado a guiar, pero es un caminar como bien de obediencia en obediencia, y que al principio, Ruth, por lo que yo he entendido y todo, o sea, empezó siendo así como, bueno, una cuestión muy local, muy de la iglesia local, muy congregacional, es decir, o sea, nosotros como comunidad queremos desplegar el evangelio con los vulnerables de esta manera, hagamos algo. Y lo primero que hicieron fue, vamos a aprender, porque yo me acuerdo que lo primero que empezaron a hacer fue como a leer materiales y a juntarse a orar. Y eso fue todo. Y luego el Señor fue proveyendo y expandiendo para afuera. Cuando empezó Mosaico, que fue con palabras, sí, poner a la gente su realidad, y poco a poco gente de otras congregaciones y todo empezó a oír, ay, yo quiero recibir Mosaico, y se montó como este taller, ¿verdad vos? Que ni siquiera era pensado así. Y ahora es el instrumento que hace, que usa para, o sea, referimos a la que somos para que activan Mosaico, y ahora no siquiera es cuestión de Guatemala, sino que es cuestión de Latinoamérica, y a través de toda la cuarentena y toda esa locura que se abrió por Zoom. O sea, recientemente fuimos a Chile porque un buen grupo de chilenos estaba recibiendo, o sea, recibió Mosaico, recibió luego CCT, en fin, se ha desencadenado toda esta cosa, ¿verdad? Y perdóname que te interrumpa, pero es que qué lindo es ver cómo explota algo que Dios puso en una bodeguita en la ciudad de Guatemala, y se volvió esta cosa. Sí, y estoy sorprendida y le agradezco tanto al Señor porque como te decía antes respecto a mi testimonio, uno disfruta tanto de esto que quiere llevarlo a todos lados. Y dice, ¿por qué la gente no está haciendo esto? Es tan fácil, tan natural. Y te decía que esto inició con algo como, ok, sentémonos, ¿qué crees que, o cuéntame tu historia, cómo Dios te ha servido como vulnerable, cómo crees que tú podrías transmitir eso? Porque si tú das una plataforma solamente, te puedes encerrar en eso y no hacerlo en el día a día, pero si sale algo que tú has incluso recordado de cómo Dios a lo largo de tu historia te ha servido y te ha amado de diferentes maneras, y uno puede decir, ok, quiero hacerlo en mi día a día, no solo
porque es un programa de la iglesia, es una reunión, etcétera. Entonces, eso fue genial porque cada uno contó su historia y dijimos, ok, podemos hacer esto, esto, esto. Y cabal, inició todo el proceso de aprender, leer materiales, incluso ese material de cuando hago más pequeño, más grande, un paso a la vez, no me acuerdo cómo se llama, está en inglés este libro, que Larry lo leyó y lo trajo para todos. Después estuvimos buscando información de, de temas de adopción y luego encontramos este domingo del huérfano y entonces Larry fue a Keifo, ahí conoció a Polly que todavía no existía Reforma y después Polly se vino a Reforma. Entonces fue genial como Dios hizo en cada paso buscando diferentes cosas para no solo quedarse en esto y honestamente esa es mi esperanza. O sea, mi deseo es llevar todo esto a Perú cuando yo me vaya y ahora, después, yo ahora ya me enteré que hay mucha gente en Perú que está haciéndolo, entonces yo dije que genial, o sea, no depende de uno, de su deseo de querer llevarlo, sino Dios obra de muchas, muchas maneras. Conocí a Nalu por Raquel, que es peruana, que está haciendo KFO Latinoamérica para recursos para Latinoamérica, es peruana y yo dije, Ana Lu, qué genial, tienes que seguir ahí haciendo el esfuerzo porque de qué otra manera vamos a contagiar esto, ¿verdad? Entonces a mí me anima, me alegra ser parte de Somos. Yo fui voluntaria mucho tiempo, bueno, sigo siendo voluntaria realmente, pero a tiempo completo en los primeros años cuando estaba todavía en el seminario y siempre Dios confronta tu corazón de qué maneras puedes servir. Me acuerdo que estuvimos viajando a muchas iglesias en el interior para animarles a abrir sus ojos, a invertir en su comunidad, de aunque sea con cosas muy pequeñas, solo visitando, solo orando, pero que no solo se quede dentro de la estructura, ¿verdad? De iglesia, y eso también fue muy, muy genial, el saber que mucha gente quería aprender. Y que al final de cuentas el enfoque de reino, o sea, de no, de primero la humildad de querer aprender y saber que tú no estás teniendo el sartén por el mango, porque vemos mucha tendencia de, tenemos una idea, tenemos un proyecto, vamos a hacer esto en tal comunidad o en tal orfanato o en tal asilo de ancianos, traemos la solución, aquí venimos. Y entonces irrumpimos y es algo como que para siendo no lo más ideal ni sostenible, ni la manera de Dios, porque al final todo se tiene que basar en relación para que haya dignidad y respeto y una verdadera, un verdadero fruto, pues, ¿me entendés? A largo plazo. Me interesa saber, Ruth, entonces, ¿cómo llegaste a World Orphans? Que cómo cuesta decir el nombre, es Huérfanos del Mundo. Huérfanos del Mundo, sí. Gracias. Pues también fue por otra crisis, fue interesante. Yo terminé la maestría en CETECA, estudié una maestría en consejería. Me metí en todo en CETECA porque yo dije, voy a sacarle jugo a mi tiempo. Después de estudiar misiones, estudié un profesorado en teología y luego una maestría en consejería. Entonces, yo me sentí realizada otra vez en mi deseo genuino de, tengo títulos, la gente puede contratarme, me casé, los regalos de boda nos sirvieron para pagar los primeros meses del seminario, de todo, pero en marzo se acabó todos nuestros recursos, casi nos botan del seminario porque debíamos como 8,000 quetzales, para nosotros ese monte era demasiado dinero, no podíamos cómo pagarlo, Salva seguía estudiando. Entonces yo dije, voy a buscar trabajo, de todo, busqué trabajo de niñera, de lo que sea, podía limpiar casas, yo había hecho de todo en el seminario, así que nunca, y gracias a Dios, él estuvo ayudándome a entender mi identidad en él, así que nada de lo que podía hacer iba a definir mi valor, entonces no tenía problemas. Entonces muchos me dijeron, Ruth, estás sobrevalorada, o sea, no te podemos pagar lo que vale tu currículum. Y yo le digo, no me importa, quiero trabajar, quiero servir, quiero ver cómo puedo sostener a mi familia. Pero otra vez estaba intentando hacer algo en mis fuerzas. Hasta que con Salva nadie nos dio trabajo, nuestros ofrendantes, bueno, yo no tenía y Salva sí, pero ya desde que nos casamos dijeron, bueno, seguramente ya tiene su vida realizada, no tuvimos ofrendantes. Fue muy difícil ese tiempo, nuestro primer año de matrimonio. Pero hasta que dijimos, bueno, Señor, no podemos hacer nada. Oramos, lloramos y soltamos. Y fue como Dios proveyó a Salva para entrar al proyecto de plantación de Reforma. Y en ese tiempo también me dio la oportunidad de ir a encontrar este trabajo en World Orphans. Yo no
fui con ningún papel, o sea, yo había terminado la maestría, pero como la maestría de CETECA no tiene ningún valor en el estado, en Guatemala, entonces yo tenía una convalidación con la Universidad de San Pablo. Entonces ellos me iban a dar el título hasta diciembre de ese año y yo ya necesitaba encontrar trabajo y ni mi licenciatura ni mi maestría en Perú valían en Guatemala porque tenía que convalidarlos con la universidad. Entonces, o sea, no tenía nada otra vez. Entonces, José Salazar, tú lo conoces, me dijo, Ruth, mira, él estaba trabajando en ese tiempo en World Orphans y me dijo, mira, están buscando una psicóloga para este área. Yo le digo, José, yo no soy psicóloga, pero tú eres consejera y puedes hacer terapias también con los niños. Dijo, bueno, yo le digo, pero José, soy turista porque había vuelto de trabajar, se me había caducado la visa de estudiante. Estoy como turista, no, todavía no sale mi papel de la maestría, ninguno de mis papeles que están en mi currículum sirven en Guatemala. ¿Qué voy a hacer? Me dijo, pues sé honesta, diles lo que no conozco. El trabajo era para zona 18. No conozco zona 18. Puedo subirme un Transmetro, pero nunca he ido de ese lado. Entonces, pero pruébalo, me dijo. Bueno, llegué con mi currículum, sin ningún papel que valía, sin ninguna residencia, nada. Porque Borrojas todavía no tiene el papel legal en Guatemala, entonces todavía estamos bajo el paraguas de AMG. Entonces Ajá. ellos no te pueden contratar si no tienes una visa de trabajo. Entonces, bueno, fui, me entrevistó Chat, tú conoces a Chat, estaban mis otras compañeras, y yo les dije, mira, antes de que me pregunten cualquier cosa, yo voy a ser honesta con ustedes y les voy a decir cuál es mi situación. Entonces, porque ellos ya habían leído mi currículum. Ajá. Y me acuerdo que te piden expectativas salariales y entonces yo ganaba en ese tiempo sirviendo en el seminario 80 quetzales por mes, porque solo podía trabajar una hora. Entonces, cuando me dijeron expectativas salariales, dije, bueno, ¿cuál es el sueldo mínimo en Guate? Entonces quizás puedo poner un poco más. Entonces puse como 3.500 o 4.000, creo, y para mí eso era un montón de plata. Entonces, No. una compañera me dijo, Ruth, tienes una maestría, mínimo debes cobrar 10.000. 10.000, le digo, es demasiado dinero, ¿quién te va a pagar eso? Entonces, ella postuló conmigo al mismo puesto y por expectativa salarial no pasó. Entonces, yo le dije, mira, mientras que me den para pagar la comida y la mensualidad, yo estoy feliz. Y eso era como 3.500 más o menos para los dos, porque Salva todavía, bueno, Salva ya estaba en reforma, entonces teníamos que cubrir la deuda y todo eso, entonces dije, con eso lo hacemos. Llegué, por eso pasé la entrevista, por la expectativa salarial, porque era baja para mí lo que ellos estaban optando para pagar. Entonces llegué, les dije, mira, esta es mi realidad, no tengo visa, mis papeles no sirven acá, todavía no me dan lo de la maestría, sí voy a sacar una visa, pero todavía necesito algo para sustentar una visa. Entonces, pues me dijeron, no te preocupes. Entonces me empezaron a preguntar en qué estaba trabajando, qué hacía, etc. Y entonces me dijeron, bueno, te vamos a llamar. Y yo dije, seguro me van a llamar. Eso Igual es les dije, coach. sí, igual les dije, mira, tengo tiempo libre, estaba haciendo voluntariado en Somos, apoyando ahí a la iglesia, y si ustedes creen que puede servir para algo, pues me llaman y yo les echo la mano. Entonces, fue así, ¿verdad? Y estuvimos hablando y después me llamaron y me dijeron, mira, Ruth, queremos hacer otra entrevista. Entonces ya profundizaron en cosas más ministeriales, en la iglesia, en mi relación con Dios. Es difícil, ¿no? Cuando tú recuerdas decir cómo Dios ha obrado en tu vida y estar tan Claro. agradecido y decir, no Sí. importa, o sea, mientras tenga la oportunidad de servir, yo voy a estar acá, aunque me paguen o no. Y no fue algo que lo hice como, este speech va a funcionar para que me contraten. No lo estaba pensando, la verdad. Entonces ellos dijeron, la verdad nos agrada mucho tu corazón y queremos ver cómo puedes desenvolverte en el trabajo, pero hay una cosa que nos preocupa. No sabes manejar, no tienes carro y no conoces zona 18. Entonces, puedes ir a zona 18 en el medio que tú quieras, en bus, en Transmetro, en busito, en lo que sea. Llegas, calculas tu tiempo, regresas y nos dices si te sientes cómoda con eso. Si crees que sí puedes hacerlo, estás Claro. contratada.
Y te dije, Salva, tienes que acompañarme porque nunca había ido. Una Yo aventura. sabía qué bar, ajá, qué carro tomar, no había Transmetro, ahora gracias a Dios ya hay. Entonces, pues estábamos como esta canción de la hormiguita hippie que se fue en burro, se fue en caballo, entonces así probamos. Y yo dije, sí, lo puedo. No, y es una zona un poco de riesgo, pero honestamente no era tan consciente de todo el riesgo que había ahora ya, pero gracias a Dios su soberanía siempre me da fortaleza. Entonces, pues lo hicimos y llamé y dije, es un poco difícil, voy a tener que aprender, pero sí puedo. Entonces, estás contratada. Yo digo, es en serio, pero no tengo papeles. No, está bien, te vamos a hacer un contrato diferente como misionera, no vas Claro. a hacer un contrato con Guatemala. Y dije, gracias, porque realmente Wow. yo no tenía nada para ofrecerles como lo que ellos habían pedido. Y cabal, hoy estamos buscando algunos postulantes para algunos puestos y yo estoy leyendo el requisito y dije, si yo postular otra vez, seguro no entro, Wow. porque ya Dios es te llevó cuando eras necesaria para ellos y tú necesitabas también. Ahora contanos qué es lo que hacen en World Orphans. ¿Qué hacen y qué te tiene emocionada actualmente con el nuevo material que están ofreciendo? Para que la bueno, gente conoce el trabajo de Huérfanos del Mundo en esta comunidad en Guatemala. ok. Bueno, Water Orphans es una organización que trabaja en 7 países en el mundo. Y originalmente la organización inicia creando orfanatos para poder cuidar, y hasta ayer entendí un poco más por qué, porque inició en bueno, hay una iniciativa en la India que tiene orfanatos, y ahora entendí que culturalmente las familias en la India no cuidan niños huérfanos porque ellos creen que tienen una maldición. Entonces, Maldición. si ellos cuidan a un niño, se traen la maldición con ellos. Entonces, la cultura Wow. de familia de acogimiento temporal es Inexistente. culturalmente imposible. Ajá. Entonces, esta es la iniciativa que tiene Water Orphans con la India, y también está en Etiopía, está en Haití, y con diferentes iniciativas, pero su enfoque es cuidar al vulnerable y en muchos casos al niño ya huérfano, y huérfano institucional y huérfano también de natural. Entonces, en Guatemala, la iniciativa de Huérfanos del Mundo es en el área de prevención. Nuestro deseo y nuestro anhelo como organización es ver a los niños en sus familias y ayudarles a poder convivir en una familia real. Estamos en culturas vulnerables, y ahora en la pandemia esto se ha dimensionado más, donde las familias no han aprendido a vivir en familia, a tener una relación. Casi están sobreviviendo y tratando de los niños de crecer rápido para salir de sus casas, muchos metiéndose en maras, en drogas, en todo lo que podría ser, mientras eso puede constituir para mí una familia, irónicamente. Entonces, nuestro anhelo de trabajar en prevención es que podamos ayudar a las familias a no solo reaprender a vivir como familia, sino a ver un modelo de familia en la iglesia local. Entonces, lo que nosotros hacemos como organización es apostar por esta iglesia local que está dentro de la comunidad vulnerable. Nosotros podríamos, entre comillas, hacer el trabajo mejor que ellos. Digo entre comillas porque mi expectativa como profesional podría ser diferente, pero nunca voy a hacer un mejor trabajo como alguien que vive ahí y que ha vivido una historia similar y que tiene el evangelio. Entonces es Uy, como la pausa, fórmula. pausa. Subrayen eso mentalmente. O sea, si quieren hacer ministerio que dignifica a la persona, que dignifica a la comunidad, esto es esencial. Respetar a la gente que está y se queda, equiparlos, empoderarlos y ser aliados, pero no ser como que a veces llegamos a arrollar, Ruth, como un tractor. Brrr, ya venimos aquí como que fuéramos los salvadores. Ese no es el punto. Entonces, me encanta la ética de trabajo de este ministerio y ahora te dejo que prosigas. Sí, y cabal, como tú dices, no podemos involucrarnos en una comunidad si primero no la conocemos. Y la iglesia local para nosotros ha sido un lugar que nos da esperanza, pero donde también podemos invertir y al mismo tiempo conocer.
de qué maneras podemos servirles, de qué maneras podemos amar, de qué maneras podemos formarlos. Entonces, nuestra organización trabaja a la par de la iglesia local para ayudar a estas familias, para animarlas, darles esperanza, fortalecer, darles alimento. Tratamos de tener un trabajo integral. Digo tratamos porque todavía estamos en el proceso de formación. En cada año, gracias a Dios, ha provisto tanto de los recursos, como decías tú, no solo pensando en dinero, sino también de los recursos humanos, para que pueda la integralidad ir dándose cada vez más. Ajá. Hay necesidades prioritarias como la alimentación, eso es seguro. O sea, Claro, literalmente puedes ver a la gente que no tiene para comer en el día a día porque viven del día a día. exacto, exacto. Al final de cuentas, entrar a una vida es entrar completamente. Yo respeto, admiro y le hago porras a los ministerios que entienden que una vida no es de una dimensión. El otro día estaba viendo, porque déjenme decirles, ya lo he admitido en episodios pasados, TikTok tiene gente maravillosa. O sea, no solo son niños bailando. Y el otro día estaba viendo, hay una señora que habla de salud mental y de cómo esto implica la limpieza y ella ayuda a las personas con asuntos de salud mental a crear sistemas sostenibles para tener limpieza en sus hogares y en fin, muy noble, muy linda la labor, pero me quedé pensando, porque fíjate que ella publicó un video de cómo llegó a ayudarle a una mamá de niños pequeños, era un chiquero la casa, realmente era muy triste. Y entonces la gente preguntaba, bueno, ¿y cómo le van a seguir ayudando? Ah, sí, le vamos a llevar cosas de limpieza el siguiente mes. Y yo dije, ay, qué bueno, está bien, pero hay muchas capas en una vida donde hay este caos. O sea, el caos visible solo indica que algo abajo. Y cuando no comprendemos esas capas, entonces hacemos un trabajo muy, en Guatemala decimos, muy chapucero, muy de chapuces, muy de remiendos superficiales que no alcanza a sostener una vida y entonces te metes a un ciclo de asistencialismo terrible que yo sé que ustedes quieren evitar a toda costa. Y a mí eso me inspira y me encanta y deseo que haya más multiplicación de esto. Y es algo, Ruth, que implica mucha humildad de parte del que entra a servir, porque estás diciendo de entradita, no tengo todas las respuestas, ustedes tienen herramientas aquí que no han descubierto y que vamos a descubrir juntos. Y eso es algo mucho más lento, es algo mucho más difícil, porque si vos querés entrar a dar asistencia, eso en un día, tomas tus fotos, entregas cosas y te vas. Y no requiere mayor, ¿me entendés? Esto que es tan difícil en una relación y de largo plazo y patrones de conducta que vienen de generaciones y tú entras con otra herramienta y decís, ¿cómo le hacemos, verdad? O sea, también debe haber frustraciones, pero no sé si estoy expresando bien esta idea, ¿verdad? Pues sí, realmente el reto no solo es tener paciencia, sino gracia, porque como tú dices, las personas están envueltas en estamos, porque nosotros estamos en patrones similares, en problemas que son parte de un sistema y que solo se puede ir sacando poco a poco. O sea, vivimos una cultura donde ser vulnerable es ponerte en peligro en todos los aspectos posibles y más si ya eres vulnerable. Los niños han aprendido a vivir defendiéndose, fingiendo, protegiéndose. O yo te golpeo primero antes que vos. Entonces, ir y que vean algo diferente como una relación genuina. Uno, estoy acá no porque me interesa algo de ti, sino porque me interesas vos. Entonces, es un poco diferente romper el esquema porque incluso uno lo ve como sospechoso. ¿Por qué me estás visitando? ¿Por qué no me pides algo? ¿Por qué sigues acá a pesar de que yo te he rechazado muchas veces algo? A pesar de que te he recibido en mi puerta y no te he dejado entrar a mi casa. ¿Por qué sigues? Es como, esto no es normal. Y ese es el reto con las iglesias y estamos tratando de ellos mostrarles más que solo decirles el tip o la técnica, primer paso, segundo paso, es mostrarles eso en nuestra propia relación con la iglesia. Y eso es a veces tan difícil porque estamos en iglesias donde
culturalmente les estás enseñando que si no vas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, estás pecando. No eres Sí, buen cristiano. Y sí, cómo vivir esto naturalmente. Entonces, hemos logrado después de 4 años que un pastor nos diga, voy a tomarme vacaciones con mi familia. Y fue como, "Wow, ¡guau! gracias, Señor". Después de 4 años de hablarle del descanso, de que Dios está en control, de que Él no va a salvar las almas ni a los cuerpos, porque como hacemos esta división y vemos a una persona Sí, como una división, a veces lo físico, a veces solo lo espiritual. ujú, Entonces, tienen tantas cosas en su mente, incluso los pastores están como, es que sí, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y es como, hermano, tú no eres sí. Dios, Ala, eres una qué persona. lindo. Qué importante el trabajo que estás haciendo, porque cuando uno hay comunidad vulnerable, se inclina a pensar, sí, en las familias, en las abuelitas, en las viudas, en los papás y mamás, en los niños, en la pobreza, en la comunidad, en toda la situación precaria, digamos, físicamente, de la infraestructura. Pero espérate, y pensás en las iglesias locales como, Dios mío, que hayan lugares de refugio y aliados que quieran alimentar en todos los sentidos a la comunidad, pero ustedes están yendo un paso más allá a alimentar y a amar y a cuidar y a inspirar y a motivar a los pastores. Y eso creo que muy poca gente lo considera, porque incluso cuando entramos a querer ayudar a una comunidad, vemos al pastor del área como alguien, una figura fuerte, un sostén, un pilar que debería de estar a la altura de la ocasión. Y el pobre está agotado. Y la esposa, ¿cómo está Sí, atendiendo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo está su familia? ¿Me entendés? Y también muchas cuestiones ya, incluso doctrinales, que debe ser bien interesante. ¿Cómo sí, llegas tú? Con todo lo que acabamos, digamos, el episodio pasado y y todo lo que Dios desarmó en ti y armó y te bendijo y te alimentó antes de enviarte allá, cómo luego entras a una comunidad vulnerable y debe haber una conexión muy directa entre la doctrina no muy sana y la sí, teología torcida y las prácticas y cómo todo sí. esto choca, ¿verdad? Y cómo también los pastores han de ver impactados, de decir, ¿y esta gente qué onda? O sea, no quieren nada de mí, me están amando, me están atendiendo. Debe de hacer un poco de cortocircuito ahí, ¿o no? Sí, hay mucho. Yo creo que si Dios nos permite, deberíamos hacer un podcast escuchándolos a ellos. Ay, Tengo un pequeño video de que grabamos algunos de ellos y cómo ha sido su experiencia con esto de ver otra parte. Y sí, doctrinalmente hay cosas que uno dice, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Y por qué lo está diciendo? Es como, pero tratamos de amarlos y de que ellos vayan a la palabra. Y esa es otra parte del proceso. Tratamos de sí, estudiar sí, juntos la palabra y que en ese proceso ellos vayan descubriendo, porque es muy fácil decir, está mal lo que estás diciendo y eso va a causar esto, esto, esto. Pero cuando alguien te dice, está mal, en lugar de animarte, te confronta sí, y te hace, y te cierra la responder, puerta. Sí, sí, te haces, porque todo el mundo está con esto, ¿verdad? Siempre atacando. Entonces lo que tratamos de hacer es decir, ok, vamos a mostrarlo viviendo, pero también yendo a la fuente. Y ese es ajá, como nuestro reto. Mira, después de 5 años vamos a, por primera vez, después de que la relación está ya fuerte con ellos y no estamos intentando imponerles algún tipo de fe exacto, diferente, sino más bien en aprender con ellos, es que vamos, y eso es lo genial de trabajar en alianzas, vamos a asociarnos con Misioteca para que ellos puedan trabajar la parte doctrinal y teólogo, teológica con ellos, para que puedan aprender. Y eso fue como, yo le decía wow, a mi compañera, porque, y solo quiero aclarar esto, eso no es trabajo mío, somos 10 personas detrás de ese trabajo, cada una haciendo su rol en, en las diferentes áreas que le toca estar. Yo estoy con las wow, familias, una compañera está solo con los pastores, dedicada a ellos, a su salud espiritual, wow, emocional, física, los visita cuando están en situaciones emergentes, va a su casa. Auri se llama ella, tienes que conocerla también, tiene un ah, corazón para hacer. Ella es hija de pastores, mm, su papá acaba de fallecer ahora en la pandemia, fue muy duro para ella, pero también tiene su corazón ahí. Creo que es una cosa que el Señor nos ha regalado como equipo, que todos, más allá de sus habilidades naturales, tanto profesionales como el don mismo que ellos han desarrollado, tienen este corazón de gratitud y wow, gracias a Dios han experimentado y están experimentando la gracia de Dios de primera mano.
Y como leíamos cabal, estamos estudiando la vida centrada en el Evangelio, en el Qué buen capítulo libro, 7. qué Sí, buen libro, estamos estudiando señores. ese libro con él. Un librito rojo, La vida central en el Evangelio, Sí, muy básico, te bueno. arrastra, es una belleza, como el Evangelio hace, como tú estabas diciendo anteriormente, te arrastra y te consuela. En cada capítulo te arrastra y te consuela. Es una belleza. Sí, y con ellos estamos casi viviendo de cero. Y una cosa que apreciamos de estos pastores, y es lo que Waterfront siempre busca, no, Waterfront no desarrolla el programa de cero. Lo que busca son corazones que ya están haciendo esto, porque este Mm, trabajo es tan sacrificado, Aisha, y tan frustrante que en la ujú. primera vuelta dices, no, no vale la Ya. pena, esta gente no merece lo que está haciendo. Y no se trata de qué merezco o no, sino cuánto yo he recibido sin merecerlo. Mm, Entonces, tú necesitas haber vivido esto antes de seguir pullando ahí. wow, wow. O sea, Ruth, de verdad, que la palabra integral. Y sabes, algo que hemos aprendido en ACH, aprendido a anhelar, es el trabajo lento, el trabajo, porque con temas así mucho de social y de poblaciones vulnerables, de niñez, mover las emociones es bien fácil. Bien fácil, tú hablas de, ir a visitar a los niños de la calle, suena, wow, y entonces querés, y la gente se apunta, pues que creo que todo el mundo ha tenido experiencia en ese sentido, yo también lo hice, de ir una vez a hacer algo y luego irte, ¿verdad? Y se siente bien, es un como punch de adrenalina y qué sé yo qué, pero he aprendido a valorar los procesos lentos en las personas, en las comunidades, en las iglesias, en los ministerios, en el trabajo, lento pero seguro. Un proceso en el cual la relación se valora y donde no estás esperando ensalada de bolsa, pues, sino que es algo más orgánico, más rico, más profundo, ¿verdad? Y eso requiere, por eso regreso a decir, requiere humildad y requiere esperar en el Señor, ¿verdad? La gente es gente, somos personas, no somos sopa de ramen instantánea, o sea, somos personas en las cuales Dios está trabajando a su ritmo y qué lindo. Y ahora, tú nos acabas de dar la noticia hace poco de que están emocionados con nuevo material y yo quisiera que tú nos contaras ya acerca del material, en qué consiste y será que podemos hacerlo accesible a más personas o cómo funciona. Sí, sí. Pues todo ese trabajo que Waterfront está haciendo durante estos, porque este año es el 6º año que está en Guatemala, como les dije, pues inicia siempre como con muchas cosas en la mente, pero ya cuando vas haciéndoles como falta esto, falta lo otro. Sí, Entonces, gracias a Dios, durante los años hemos estado haciendo que esto vaya tomando forma. Y entonces llegamos en un punto el año pasado cuando tuvimos la conferencia de ACH, donde la gente nos dice, ok, ¿cómo puedo hacer esto? Y nosotros como organización estamos muy limitados a espacio geográfico, tiempo, recursos, o sea, somos 10 personas, 9 personas en el equipo, perdón, y no nos basta, tenemos 11 iglesias a nuestras manos y qué difícil es, cómo quiero invertir más tiempo con esto, porque es como es un tipo de trabajo más personal, no es exacto. sistematizado, no es solo de actividades, sino es vivir con la gente y eso requiere tiempo, recursos, de todo y no te puedes dividir en 1000 para estar con ellos, Exacto. aunque hay que estar, es parte de. Entonces nos daba mucha pena decir, no podemos, o sea, no podemos hacer alianzas, que es el tipo de trabajo que hacemos. Nosotros nos aliamos con una iglesia socia, estamos ahí, un equipo con la familia pastoral, un equipo con un grupo de la iglesia, que es el ministerio de visita, ellos le ponen el nombre que desean, y otro equipo con la familia. Entonces, nos ha costado un montón decir no podemos, pero después dijimos, ¿por qué no escribimos el modelo y lo compartimos? Entonces, porque la gente puede replicarlo, no es algo tan difícil de hacer, solo tienes que vivirlo primero, experimentarlo, entenderlo en tu corazón de qué se Sí, trata, porque más que una técnica es vivir la comunidad. Todo nuestro trabajo se trata de relaciones. Y eso es algo que tienes que construir. Y sí, siempre recordando el Evangelio, recordando tu vulnerabilidad, recordando que eres parte de algo, no eres
el todo, incluso Ajá. las motivaciones para servir, ¿verdad? Porque a veces estas son las que cuestan más al inicio. Entonces, escribimos el modelo, gracias a Dios tuvimos recursos para contratar a otras personas porque entre todo lo que hay que hacer, a mí me encanta el deseo de siempre decir, ok, esto es bueno, lo puedo compartir, compartamos. Pero son 5 años de trabajo, entonces escribir, sistematizar, o revisar lo que antes enseñé y decir, oh, creo que esto ya no estaba tan bueno, ahora que entiendo mejor cómo funcionan las familias, la iglesia, entonces vamos a reescribir cosas. Pues gracias a Dios el Señor nos permitió contratar otra pareja temporalmente que son geniales, aman al Señor, ellos van a Reforma también y han entendido esta dinámica de vivir en comunidad, de la relación que puedes tener en Cristo y esto cómo se puede vivir en el día a día. Pues hemos, gracias a Dios, terminado la primera parte de nuestro módulo, realmente son 4 partes, y es como la esencia, o sea, ya con esto ya puedes dar los primeros pasos, y nosotros Genial. queremos compartir este modelo ya sea con instituciones o con iglesias que pueden replicar el modelo en cualquier parte del mundo. Entonces, podemos darte una capacitación y de Ajá. por sí lo vamos a hacer, pero no queremos que sea lo único. Queremos Exacto. hacerte un acompañamiento y todo nuestro proyecto más o menos se basa en un año que incluye capacitación y acompañamiento, seguimiento y acompañamiento y asesoramiento. Porque sabemos que en el proceso te vas a ir preguntando, ¿y qué hago con esto? ¿Y qué hago con lo otro? Y nosotros no conocemos tu realidad, pero si vamos entendiendo al lado tuyo qué está sucediendo, podemos guiarte mejor bajo Exacto. nuestra experiencia y ir probando, porque no es una receta. Y entonces, Exactamente. No es repostería, pues. La sí, repostería, o sea, no somos farmacia. ¿Qué podemos comparar? No sé, pero es a la medida, pues. Es un saco a la medida. Tenés que tener los pasos básicos de cómo se hace un patrón, de cómo se corta la tela, pero al final es a la medida. Tiene que ir de acuerdo a la comunidad. sí. Entonces, pues yo, gracias, mi jefe, gracias a Dios, bueno, ya lo conoces, no le gusta que le diga jefe, pero tiene la misma emoción y el mismo deseo y nosotros decíamos Seguro. en el equipo, todo el trabajo que estemos haciendo, podemos hacerlo y no importa si nuestro nombre está ahí o no, pero si este Mm, modelo se va replicando y se queda y sirve para motivar a la iglesia a servir y a vivir el evangelio en su comunidad y transmitir esto a la gente que está sin esperanza, porque la pobreza no solo es falta de recursos, es gente que así es. tiene vergüenza, que no tiene esperanza, que no tiene, que está sola, que se siente sola. Entonces, puedes dar mucho más que gracias a Dios el Evangelio puede responder. Entonces, esta integralidad nos permite mostrar el paquete completo y es lo que queremos eh, como enseñarles de lo poco que hemos aprendido y al mismo tiempo aprender, porque no sabemos cuántos de ustedes han estado probando cosas y han estado Ujú. intentando y hay cosas que sí les han funcionado que quizás nosotros ni siquiera lo hemos probado y podemos incluso nosotros ir mejorando nuestro Aprender, propio proceso. claro. Y mira, ahí tiene un nombre como el curso, el material. Pues para nosotros se llama modelo de multiplicación, pero lo que queremos, el material se llama prevención, prevención de orfandad, preservando una familia a la vez. Genial. Entonces, es como la idea, es tratar de sacar, de ¿cómo sería? De dejar a un niño en su familia, de evitar a lo máximo que este niño sea institucionalizado por cosas que se pueden trabajar. Exacto. Modelos de crianza, incluso el hecho de que los niños puedan ser adecuadamente cuidados y como tú decías, un desorden en la casa manifiesta un caos mucho más profundo que solo ordenar la casa. Y eso Exacto. tiene que ver con la vida. Entonces, ¿cómo puedo yo tener esperanza si no puedo ser parte de una familia como la que es naturalmente una iglesia? Ujú. Dios ha formado la iglesia local para mostrar a Él como Padre y ellos como su cuerpo en la Exactamente. vida natural. Entonces, eso es nuestro deseo. Y por eso es que el 21 de julio vamos a hacer como un Zoom, como una clase de Zoom modelo para hablar un poquito más sobre el trabajo, más al detalle, cómo funciona el modelo, cómo inicia,
y también para ir un poco más profundo en ti, o sea, cuáles son tus motivaciones, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, porque si tus motivaciones son incorrectas, vas a fracasar y te vas a frustrar tanto que vas a nunca querer más hacer esto. Entonces, queremos tener esta primera sesión con ustedes para conocerlos también, conocer dónde está su corazón y como les decía, qué hicieron, qué no, qué probaron, que no, y cuál es su deseo, su expectativa finalmente, ¿verdad? De todo esto. Qué genial. Lo pones como en términos, es decir, fíjate que este material lo que hace es que lo hace posible en la mente de la gente. A veces miras la situación de la humanidad y de tu país y de tu comunidad y decís, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer, verdad? Pero así, con pasos ordenados, es factible. ¿Te anima? Sí, y eso es lo que queremos animarles, o sea, queremos mostrarles son los primeros pasos y en el proceso seguir acompañándolos, pero cabal este 21 de julio que vamos a tener esta sesión por Zoom, vamos a hablar un poquito más profundo primero sobre su corazón, su propio corazón en esto, y luego el paso a paso. Ese mismo día vamos a presentar un plan anual de en qué va a consistir todo esto, y esto va a implicar una clase intensiva que va a ser presencial. Queremos hacerla presencial porque podemos dar muchas clases por Zoom, no hay nada con presencial, y eso definitivamente va a implicar una inversión de su iglesia, de ustedes mismos, pero como en todo, ¿verdad? No quiero que se aflijan por el dinero porque no hay, sino por cómo Dios puede moverlos y puede usar otras personas o incluso sus propios recursos para poder traerlos. Pero queremos traerlos a Guate, no solo para tener una clase presencial, sino para que puedan ver lo que está sucediendo ya, después de 5 años con las iglesias acá, y puedan escuchar de primera mano a las familias, a las iglesias. Tampoco queremos exponer a las familias, sino decíamos, vamos a cuidar su dignidad siempre, pero queremos que puedan ver estos cambios, estos procesos y puedan hablar. Si ustedes son pastores y desean hacer esto, quiero que escuchen a otros pastores, porque yo podría meterles casaca, como decíamos en Guate, pero Ajá, no hay nada como verlo y, la y experiencia, hablarlo incluso no solo del éxito, entre comillas, sino del proceso y lucha. de cómo esto puede ayudar a ustedes mismos en su vida, impactarlas y mostrarles qué retos cumplir, ¿verdad? Sí. Ruth, estoy segurísima que gente de otros países nos va a escribir, yo quiero saber más y no haber recursos en Zoom, queremos una opción virtual. Por el momento, ¿va a haber o no? Ahora, nuestro plan anual incluye bueno, esto deberíamos decirle el 21, pero les voy a adelantar un poquito. Vamos a hacer un intensivo presencial por esto que les mostraba, pero también estamos creando una plataforma virtual. Entonces, eso está en construcción para que haya un tipo de educación más híbrida. Entonces, porque sabemos que muchas organizaciones ya tienen su calendario, ya están trabajando, quizás no tienen los recursos para venir, pero sí vamos a tener una alternativa porque cabal estamos pensando Sí, en segurísimo. esta otra circunstancia. ¿Y a dónde puede escribir la gente o contactarlos para poder tener la información, digamos, y tener contacto con ustedes directamente? Nuestro correo institucional es guatemala@worldorphans.org, y también en la página de ACH y de Somos está la publicidad para este primer Zoom que vamos a tener el 21 de julio, que va a ser de 2 a 4 p.m. horario de Guatemala, de Centroamérica. Ok. Para que ustedes puedan conectarse, va a ser gratuito, pueden inscribirse, hay un link en Eventbrite para que ustedes puedan inscribirse y ser parte de esta llamada. Entonces, Genial. Ustedes van a poder entonces escribir a World Orphans directamente o también pueden escribirnos al inbox de Instagram de ACH-LATAM, para poder pasarles la información, ¿verdad? Pero creo que es súper bueno que puedan tener acceso directo y conectarse. Y si ustedes dicen, quizás Ruth, hay gente de alrededor de Latinoamérica que nos está viendo y dicen, yo estoy ahorita llanero solitario, yo quiero ver esto en mi comunidad, pero lo veo muy lejos, mi pastor tal vez no me va a escuchar o nadie parece estar interesado y solo soy yo. ¿Qué le dirías a esa persona?
Ah, primero, definitivamente, aun cuando parece que estás solo, realmente te puedo asegurar que no estás solo. Solo tienes que conectarte y saber dónde puedes usar tus dones. Y quizás, depende de estas redes o de este tipo de reuniones que vamos a tener, vas a encontrar a alguien en tu país que está haciendo lo que tú estás haciendo. Y si estás en Guate, pues estás invitado a ser parte de nosotros de cualquier manera. Gracias a Dios siempre hay formas de servir y como nosotros iniciamos, nunca vas a saber qué puedes hacer si primero no lo aprendes, o sea, no entiendes un poco todo esto. No quiere decir que no lo entiendes mentalmente, pero no conoces un poquito más. Incluso podrías involucrarte en otro tipo de iniciativas de cuidado al vulnerable, que no solo tienen que ver con prevención. Entonces, Exacto. ora que el Señor te pueda guiar y esto es genial, o sea, ser parte de una red, de involucrarte en alguno de este tipo de cursos o de iniciativas te va a ayudar a conocer más gente. A mí me da mucha esperanza y como te decía, el poder conocer a Ana Lu, que está haciendo esta iniciativa porque él fue en Perú, a Martín de Kids Alive, fue como, wow, que gracias Señor, porque mi país está, yo creía que nadie estaba haciendo nada, pero en la medida en que yo estaba conociendo esto, me di cuenta que hay mucha gente que sí lo está haciendo. Entonces, yo definitivamente cuando vuelva a Perú, lo primero que voy a hacer es conectarme con ellos y ver qué podemos hacer juntos. Entonces, ora igual para que el Señor te dé esperanza y mantenga eso en tu corazón, porque a veces uno dice, quita, como pierde la esperanza y dice, no, creo que voy a hacer mejor otra cosa, ¿verdad? Pero igual cuando Dios te quiere usar solo o con alguien te va a usar. Entonces, Así es, así es. Ruth, de verdad, le damos tantas gracias a Dios por lo que está haciendo, porque al final todo es en el tiempo del Señor. Él nos ama, Él ama a su iglesia. Gracias por recordarnos que la gracia del Señor se manifiesta de muchas maneras, es la multiforme gracia de Dios, y que no sabemos a veces en los rincones en los que Dios ya está obrando en la vida de un pastor. Oremos por las comunidades, por los pastores que están en las comunidades que nosotros no vemos, tal vez no es una estrella en internet, no vamos a oírlo en una prédica en la radio, pero son hombres que están haciendo la obra en lugares escondidos. Y gracias a Dios por esta organización y por todas las que como ella están sembrando lento, están teniendo paciencia, están entablando relaciones, dignificando comunidades, fortaleciendo brazos cansados y previniendo orfandad. Nuestro sueño es ver menos huérfanos, es ver menos separaciones, es tener que incurrir en muchas menos intervenciones de jueces, que la iglesia esté activada de tal manera que lleguen muchos menos casos a los tribunales, que lleguen mucho menos casos a tener que institucionalizar a una criatura, que con fortalecer estos trabajos, ¿verdad? Integrales, podamos ver la gloria de Dios y que así que como el Señor nos enseñó a orar, veamos el reino de los cielos acá en la tierra, ¿verdad? Es posible y no es arte de magia, requiere esfuerzo, requiere sacrificio y todo vale la pena. Me quedo, Ruth, con una frase tuya y algo voy a hacer con ella si vos me permitís, pero quiero repetirla y se las dejo. A veces lo que toca es llorar, orar y soltar. Así que si esto es lo que hoy el Señor te está diciendo con estas ediciones de Religión Pura, haz eso. Si no sabes otra cosa que hacer, hay que llorar, orar y soltar. El Señor está en tu vida, el Señor está obrando y te está entretejiendo en la historia grande que es de Él. Tu historia no es la tuya, tu historia es de Dios. Así que felices de poder ahondar esta relación, de ser porristas de lo que están haciendo en el nombre del Señor. Esperamos que tener una buena respuesta y en la medida de lo posible estar presentes allí en esa reunión y difundir la información. Cuenten con nosotros, para eso existimos. Así que Dios te bendiga y también bendiga la plantación, que ya ni tiempo nos dio a hablar de la plantación, pero ahí está también Ruth y Salva en una plantación en la ciudad de Guatemala. Si quieren información, ¿cómo se pueden contactar o abocarse para congregarse con ustedes, Ruth? Bueno, primero gracias y como tú dijiste, realmente todos somos porristas de cómo Dios puede obrar y nos da tanta esperanza ver que en medio de noticias difíciles como casos de abuso sexual,
trata, maras, puedes ver a iglesias amando a las personas, comprándose su pleito. Ustedes tendrían que escuchar cada testimonio y decir, a pastores haciendo vivir en sus casas a niños que no tienen dónde vivir, con sus familias, claro. Wow, es genial, genial ver cómo Dios obra y cómo puedes ver esperanza en medio de tanta desesperanza de la sociedad y todo lo que está sucediendo. Nosotros con Salve hemos plantado una iglesia, bueno, y otros 2 pastores más, 2 familias pastorales más, en zona 12. Estamos cerca de La Petapa, a como 5 cuadras de Lusac. Bueno, sería bueno que entrevistes a Salva, él conoce mejor los detalles, pero nuestro deseo es servir a la comunidad universitaria y a la comunidad en zona 12. Nuestra iglesia se llama Iglesia El Redil. Y todavía no tenemos páginas oficiales, nada, pero estamos ahí. Cuando quieras contactarnos, pues, no sé dónde podrías ir. Bueno, definitivamente tienes que hacer una entrevista a Salva para que puedas... Un correo, Ruth. Puedes escribir a Salvador a @iglesiareforma.org. Ok, ahí está. Un medio de contacto para uno de los pastores te atiende. Si tú estás buscando una congregación, de verdad, con todo mi corazón, deseo que toda la gente que nos escucha viva en comunidad. Si en tu ciudad tú te sientes solo, oremos para que el Señor provea para ti, porque hay familia espiritual para ti. Nadie está destinado para ser salvo y solo. Eso es incompatible. Así que, Ruth, un deleite, un gusto pasar este tiempo contigo. Gracias por dedicarnos este tiempo. De verdad, muchas gracias, invitadísima para regresar y danos invitados, o sea, queremos conocer más a la gente que tú estás mencionando acá, tu compañera de trabajo, algunos pastores que están haciendo esto, que están viendo este trabajo de primera mano, nos encantaría. Así que esperemos más voces nuevas aquí en Religión Pura. Les agradecemos su tiempo y hasta la próxima edición. Porque la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.